Ok. Bueno, estamos en otra sesión más de la comunidad estudiantil de física de Tabasco. Hoy tendremos la fortuna de escuchar al doctor Gastón Guiribet. Hola a todos, sean bienvenidos. Entonces, en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar al Gastón Guiribet de la Universidad de Buenos Aires. Una breve semblanza de la formación del doctor. Él estudió licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el grado de maestro en ciencias en física y doctor en física posteriormente. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en el Centro de Cosmología y Física de Partículas de la Universidad de Nueva York. Es un verdadero gusto tenerlo con nosotros y sin más, la palabra es suya, doctor. Ok. Hola. Sí, Bueno, no, está bien, se había alentizado por un momento. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Como decía antes, mientras charlábamos, voy seguido a México. Esta es una forma de estar ahí de alguna manera. Lamento no estar en persona, pero bueno, ya estuve este año en México, así que es un gusto estar virtualmente ahí también de vuelta. Bueno, entiendo por la invitación que tengo que hablar pensando que estoy hablando hacia estudiantes de física. Habrá otra gente que sea estudiantes que están comenzando, otros que son más avanzados, algunos quizá no sean estudiantes de física, sino otras disciplinas. Así que esta charla va un poco a reflejar esa heterogeneidad del público. O sea, con esto quiero decir que por momentos será más técnica y por momentos será menos técnica. Les pido entonces paciencia a los que saben mucho cuando cuente cosas que ya saben, porque tenemos que ser generosos con los que no sepan demasiadas cosas técnicas. Y por otro lado, recíprocamente, les pido paciencia a aquellos que no saben cuestiones técnicas y por momentos se vuelve un poco matemática la cosa, luego relajará nuevamente y no será tan técnico. Así que un poco voy a mezclar los dos estilos. Voy a comenzar con una parte histórica, con una parte descriptiva, casi cualitativa, de lo que es un agujero negro, de qué sabemos de ellos como astros que hay en el universo, y luego pasar a la parte más técnica, que es su descripción matemática desde el punto de vista de la teoría de la relatividad general, y en particular estudiar su termodinámica, sus propiedades físicas, termodinámicas. Entonces, déjenme comenzar entonces, como decía, con una breve historia. Voy a intentar ser escueto con esto y solamente mencionar los hitos más importantes del punto de vista histórico, un poco porque es importante por cuestiones de cultura general, y por otro lado para desanudar algunas falacias que hay acerca de lo que se sabe de estos astros, de cuándo se supo de estos astros, y aparte es interesante saber cómo se fue construyendo la historia, desde los momentos en los que esto era una mera conjetura, hasta hoy en día, donde prácticamente nadie duda de que estos astros existen en el universo. Entonces, la historia comienza, y esto es importante decirlo. Ahora voy a hablar de historias previas, pero la historia de los agujeros negros, tales como los entendemos, comienza con la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría que el nombre general responde a que es una teoría dinámica y cinemática del movimiento y las causas que generan el movimiento en el espacio ante un sistema general de coordenadas. Es entonces una teoría para la dinámica y la cinemática y nos habla del espacio y del tiempo. Pero es a su vez una teoría de la gravedad, es una teoría gravitatoria. Cuando uno dice la teoría de Einstein, está entendiendo como la teoría del campo gravitatorio de Einstein, o la gravedad de Einstein, o la relatividad general de Einstein. Todo eso son sinónimos. La teoría de la relatividad general está dada por unas ecuaciones que acá vemos a Einstein escribiéndolas, y son unas teorías que dicen no solamente cómo es el movimiento de la materia en el espacio, sino también de cómo es la gravedad que la materia genera en el espacio. Es una teoría para la gravedad. Y los agujeros negros son una predicción de la teoría de Einstein. Entonces, si bien esto es cierto, escucharán por ahí o leerán por ahí que en realidad se sabía de la existencia de los agujeros negros como posibilidad mucho antes, incluso desde fines del siglo XVIII. La primera referencia que se conoce, al menos con aspecto cuantitativo, es de John Michell, un inglés, que en 1783 escribió un artículo un artículo en el cual dice explícitamente que esto que entrecomillé acá como cita, que dice que si el radio de una esfera, pensando en un astro,
tuviese la misma densidad del Sol. Una cosa que hoy sabemos que no es cierto, cuando nosotros miramos el cielo y vemos estrellas, sabemos, acá hay alguien que está poniendo porno, que yo no tengo ningún problema personal con el porno, pero quizá a alguien le interese atender a eso más que a mi charla. Bueno. No me aparece nada a mí. No sé si es privado con usted, Bueno, puede ser. pero Si no les molesta, yo no tengo ningún problema. no, ¿qué persona es? Disculpe. ¿No lo puede ver? Jorge Enrique Ocoro o algo así. Un momento, por favor. Como quieras, a mí no me molesta. Incluso al revés, encuentro un poco estúpido creer que a esta altura alguien se va a sorprender por el porno como una cuestión provocadora. Pero bueno. Sí, de hecho, no es la primera vez que nos sucede. Con el doctor Wijosa tuvimos la primer está bien, de encuentro. hecho, está bueno, puedes atender a las dos cosas. Tiene su... Yo incluso le invitaría a que lo dejara. Bueno, si el radio de una esfera, entonces, tuviese la misma densidad que el Sol, ¿de dónde viene esta suposición de pensar que, en efecto, el Sol, las estrellas que uno ve son iguales al Sol? Bueno, es una hipótesis que en realidad data de anterior, data del siglo XVI, o incluso mucho anterior, ¿eh? Incluso podemos ver afirmaciones concretas de Giordano Bruno en el siglo XV, o cosas por el estilo. Bueno, entonces, uno puede decir, bueno, a ver, cuando los tipos miraban, los antiguos miraban, digo los antiguos, la gente del siglo XV, incluso siglo XIV, siglo XIII, también, pero pocas afirmaciones, pero acerca de que las otras estrellas son soles, ¿no? Repito, podemos ir a la antigüedad y también hablar de los griegos sobre esa hipótesis, pero lo cierto es que uno sabía que las estrellas que habían por ahí probablemente eran soles. Ahora la pregunta es, cuando uno dice soles de qué tipo? Hoy sabemos que hay estrellas muy parecidas al Sol, el Sol es una estrella bastante común, no es el tipo de estrellas más común en el universo, pero hay muchas como el Sol. Ahora hay otras, muchísimas otras, de una densidad mucho más baja, que tienen poco más de masa del Sol, pero tamaños enormes. Entonces, por ejemplo, hay estrellas que tienen 10 veces la masa del Sol, estrellas que tienen menos veces la masa del Sol, estrellas incluso que tienen varias decenas de veces la masa del Sol. Ahora, lo que es difícil, en ese momento, en el siglo, estamos hablando de Mitchell, en el siglo XVIII, él no sabía qué tipo de densidad podían tener las estrellas ahí afuera. Entonces, asumía, era una hipótesis considerable, pensar que tenía una densidad similar a la del Sol. Esa fue la hipótesis de trabajo de Mitchell. Y dijo, ahora bien, si una estrella tuviese la misma densidad, pero fuese 500 veces más grande, entonces uno podría mostrar que el campo gravitatorio generado por un astro tal sería tan intenso que la luz, que intentaría dejar a la estrella, caería sobre sí misma. O sea, el campo gravitatorio sería tan intenso que no le permitiría a la luz salir de ahí. Esto es una hipótesis que, por supuesto, ellos hicieron pensando en la teoría gravitatoria de Newton. Entonces uno podía pensar, pero ¿cómo la teoría de Newton, cómo atraería la luz si la luz se supone que no tenía masa? Bueno, en el siglo XVIII, en particular a fines del siglo XVIII, no estaba claro cuál era la naturaleza, cuáles eran los constituyentes de la luz. Había gente que pensaba que la luz estaba constituida de pequeñas partículas y gente que creía que no. En el caldo de esa discusión, mucha gente pensó que uno podría creer que la luz era un flujo de partículas y que también esas partículas se veían atraídas por la gravedad. Dentro de esa hipótesis podía haber astros lo suficientemente masivos como para que no permitiese esa expansión. Ahora bien, en 1916, un año después de la formulación de la teoría de la relatividad general, Karl Schwarzschild, otro físico alemán, tomó las ecuaciones de Einstein escritas a fines del siglo de 1915, un año después, unos meses después de hecho, y dijo, bueno, las ecuaciones de Einstein permiten calcular el campo gravitatorio generado por un objeto. ¿Qué pasa si ese objeto es esférico y tiene una masa lo suficientemente grande? Es una pregunta muy natural por dos razones. Desde el punto de vista de cálculo es más sencillo porque lo primero que uno calcula son las cosas esféricamente simétricas, son más sencillas. Por otro lado, tiene relevancia física porque los astros, las estrellas, los planetas, los astros en general son esféricamente simétricos. Y él se dio cuenta de una notable sorpresa. Schwarzschild se dio cuenta que, en efecto, la teoría de Einstein predecía que si un astro de una dada masa, digamos
pocas veces la masa del Sol. Por ejemplo, la masa del Sol. Si un astro de la masa del Sol estuviese concentrado en un radio de solamente 3 kilómetros, si tuviese tal densidad, entonces el campo gravitatorio en su superficie sería muy intenso y no permitiría ni siquiera que la luz escape de su superficie. En el Sol sí escapa porque su radio es enorme, pero si la misma cantidad de masa que el Sol estuviese concentrado en 10 kilómetros de diámetro, o sea, 3 kilómetros de radio, entonces ni siquiera podría escapar la luz debido al campo gravitatorio de un astro tal. Entonces, como nada puede escapar más rápido que la luz, ni siquiera la luz puede escapar de él, nada puede escapar de su interior. O sea, el interior de un agujero negro entonces quedaría causalmente desconectado del exterior. Sería como todo lo que cae ahí, si es que cae algo, no puede salir nunca más. Y nada puede salir de su superficie o de su interior. Estos astros de existir entonces estarían en el cielo y serían totalmente invisibles. Repito, volvamos al siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, no solamente Mitchell, sino Laplace había jugado con esta idea de que hubiese astros de tal naturaleza, e incluso dijo, quizá los astros más frecuentes en el cosmos sean invisibles. Está esa posibilidad. Bueno, Schwarzschild se dio cuenta en 1916 que la teoría de Einstein, que era nueva, de un año atrás, en efecto predecía tal cosa. Ahora bien, que un astro tal se pueda pensar en términos físicos no quiere decir que exista en el universo. Hay muchas condiciones iniciales, condiciones de contorno que tienen que satisfacerse, de manera tal que un astro así se geste, ¿no? Una cosa es que pueda existir y otra cosa es que se dé origen a ellos. Fue Chandrasekhar, en la década del 30, junto al trabajo de otra gente, quien se dio cuenta que había una manera de generar un astro así a partir de la muerte de una estrella. De eso voy a hablar en más detalle después, pero grosso modo, él se dio cuenta que si una estrella tiene suficiente gravedad y depende de qué tenga adentro, puede tener una suficiente masa crítica para formar un agujero negro. Después voy a hablar de los detalles, pero esto lo que explica es que no solamente como Schwarzschild y Einstein se habían dado cuenta, los agujeros negros podían ser solución a las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, sino también ahora teníamos una genealogía posible para ellos. Se podían gestar, se podían dar origen a ellos. Cabe decir que Einstein no creía mucho en los agujeros negros. De hecho, tiene algunos artículos tratando de mostrar que eran una patología de su propia teoría, que eran físicamente, soluciones que físicamente no tenían sentido. Pero ciertamente son una predicción de su teoría. Ahora, no se los conocía como agujeros negros, a estas estrellas muy densas cuyo campo gravitatorio impedía que la luz los dejara, sino que se los conocía con otros nombres. Pero fue John Wheeler, no fue el primero que lo llamó así, pero fue quien popularizó el término agujero negro, recién a fines de la década del 60. O sea, las primeras menciones a un agujero negro con el nombre agujero negro datan de 1964, 1969, por ahí. Y recién en la década del 70, durante mucho tiempo estos astros se conjeturaba con que podían estar ahí o no, había discusiones sobre eso, pero no, recién en la década del 70 es que cobran la importancia que cobran hoy dentro del marco de la investigación en física teórica. Y eso se debe en parte, primero, a la posibilidad de tratar de observar fenómenos que nos den cuenta de la existencia de los agujeros negros, y después, gracias al trabajo de Stephen Hawking y otros contemporáneos que a principios de la década del 70 empezaron a entender mejor la física de estos astros y en particular sus propiedades térmicas de las que quiero hablar. Pero como decía, simultáneamente a cuando Hawking empezó a estudiar la termodinámica de los agujeros negros y a obtener resultados que son sorprendentes y de los que espero convencerlos, simultáneamente empezaron a ver las primeras evidencias de que podían existir. Por ejemplo, la primera evidencia que podía existir es un astro que existe en nuestra galaxia, es el nombre de una fuente de rayos que venía, que se llama Cygnus X1, y al principio no se entendía bien cómo podía darse tal emisión, pero luego se entendió que lo único que podía darle origen a eso era la materia acretando en torno a una región extremadamente densa que solo un agujero negro podía ser. Entonces, al principio había muchas dudas, incluso ni siquiera Hawking al principio creía que se trataba de un agujero negro, pero es importante decir que a principios de la década del 70 recién, recuerden que los agujeros negros son como solución de las ecuaciones de Einstein descubiertos en 1916, y recién a principios de la década del 70 se observaron las primeras evidencias indirectas de que existían en nuestra galaxia. Ahora bien,
esto es un poco el resumen de la historia de los astros. Repito, son una predicción de la teoría de la relatividad general, las ecuaciones de Einstein, resueltas por Schwarzschild, quien se dio cuenta de la posibilidad de los agujeros negros, más allá de que en el siglo XVIII hubiese habido especulaciones sobre astros tales. Y recién el nombre se les dio en la década del 60, y en la década del 70 se observó el primer agujero negro de manera indirecta. Porque observar algo que es invisible por definición no se puede. Lo que se observaba en ese momento eran emisiones de rayos que solo pueden ser originados por fenómenos que ocurren cerca de un objeto muy, muy denso, tan denso que solo puede ser un agujero negro. El agujero negro no emite, lo que emite es la luz que está cerca de él, la materia que está incandescente cerca de él. Entonces volvamos, decíamos que para entender qué es un agujero negro tengo que decir un poco qué es la teoría de la relatividad general, porque como dijimos son predicciones de esta teoría. Entonces comencemos con esto. Estas son las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein para el campo gravitatorio nos dicen lo siguiente. Según Einstein, según sus ecuaciones, y por eso digo que la teoría de la relatividad general es una teoría para el campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria entre dos astros, pongamos por caso el Sol y la Luna orbitando en torno a él, y la Tierra orbitando en torno a él, o la Tierra y la Luna orbitando en torno a él, o lo que fuere, cualquier par de astros que se atraen gravitatoriamente, no se atraen debido a la presencia, a la existencia de una fuerza newtoniana entre ellos, como decía la teoría de Newton, sino a otro fenómeno que puede ser pensado como la curvatura del mismo espacio y el tiempo donde ocurren los fenómenos físicos. Una imagen alegórica para entender esto es pensar que la Tierra, el astro gravitante, por caso, supongamos que la del medio es la Tierra y la Luna orbita en torno a la Tierra, curva el espacio en sus inmediaciones, y el otro astro, en este caso la Luna, ve deflectada su trayectoria por ceñir su trayectoria a la curvatura que el astro gravitante propina sobre el entramado espaciotemporal. Es decir, la gravedad ya no actúa como una fuerza newtoniana, según la teoría de Einstein, sino debido a esta curvatura del espacio y del tiempo. La gravedad entonces es la misma forma del espacio y del tiempo. Por eso es que la teoría de la relatividad general es, por un lado, una teoría cinemática y dinámica que me habla del movimiento de los cuerpos en el espacio, y a su vez, una teoría de la gravedad, porque gravedad y dinámica en el espacio y el tiempo son tan inescindibles que la gravedad se vuelve dinámica del espacio y el tiempo. Entonces, esta es la forma en la que nosotros entendemos la gravedad desde 1915 en adelante, de los últimos 100 años. Ahora bien, la luz, esto es interesante porque no solamente los astros gravitantes, los satélites, sino también la luz, en cuanto circundante del espacio y el tiempo, también ve deflectada su trayectoria debido a la curvatura del espacio-tiempo. Si en efecto la gravedad es curvatura del espacio y del tiempo, la luz también sentirá eso, porque es también un navegante del espacio. Entonces lo que describe esta imagen es, supongamos que nosotros estamos aquí abajo, con un telescopio observando una estrella, y vemos que la estrella que tendría que emitir luz, y esta luz seguiría de largo, ve deflectada debido a la presencia de este astro gravitante su trayectoria, y viene hacia nuestro telescopio, con este ángulo. Nosotros interpretaríamos de esto, que la luz en realidad, la estrella está ahí, porque la luz nosotros interpretaríamos como que la luz nos viene de otro lado. Originalmente la luz nace de la estrella verdadera, pero nosotros vemos su imagen en otro lado. Esta era una predicción de la teoría de Einstein, si era cierto lo que Einstein decía, calcula exactamente cuánto es este ángulo, esta deflexión angular. Y entonces, esto se observó, de hecho hace 101 años, en mayo de 1919, si no me equivoco, Eddington, Davidson y otra gente hicieron un experimento que era mirar la posición de las estrellas cuando no estaba el Sol frente a ellas, entre ellas y nosotros, y luego cuando el Sol estaba entre ellas y nosotros. Era complicado ver eso porque el Sol típicamente es tan luminoso que no nos deja ver las estrellas. Pero lo que esperaron es que el Sol estuviese entre las estrellas y nosotros, y también la Luna, con un eclipse, tapara el Sol, y esta es la imagen que estamos viendo, y nos permite entonces ver si la posición de las estrellas, cuando el Sol se interpone o no se interpone, cambia de posición, cambia de ángulo, como el dibujo, como la imagen anterior mostraba. Y en efecto, Eddington mostró que en efecto, cuando el Sol está ahí, las estrellas se ven más separadas, y esto se debe a que la luz que venía de ellas se ve deflectada por la presencia del Sol, que es muy gravitante. Es más, el ángulo con el que se deflecta, que es extremadamente pequeño, coincide perfectamente con la predicción de Einstein. De hecho, esta es la observación que hizo Einstein famoso. Fíjense que ya habían pasado 19 años
desde la teoría de la relatividad especial. Recién en 1919 fue que él adquirió su fama mundial, era famoso en el círculo académico, pero no, no adquirió fama mundial sino hasta 1919, gracias a que Eddington confirmó la teoría de la relatividad general con esta predicción. Ahora bien, en la teoría de Einstein, el rol que cumple el espacio y el tiempo son inescindibles. O sea, el espacio, por eso uno habla de espacio-tiempo cuando habla de la teoría de Einstein, porque en las ecuaciones el espacio y el tiempo aparecen de manera muy simétrica. Esto no quiere decir que el tiempo y el espacio sean iguales, pero sí que es imposible separar lo que le pasa a uno de lo que le pasa al otro por la misma formulación matemática de la teoría. Entonces, así como el espacio se curva, también tiene que haber una curvatura del tiempo, y las ecuaciones de Einstein muestran eso. Ahora es más escurridizo conceptualmente entender qué significa que el espacio se curve, me puede dar una idea, pero que el tiempo se curve. Pero en realidad podemos pensarlo así. Eso significa, si uno lo mira, que el tiempo se curve en presencia del campo gravitatorio, significa que cuando el campo gravitatorio es muy intenso, el tiempo pasa más lento. Por ejemplo, si ustedes están en un edificio de 5 pisos, en el primer piso del edificio, ponen un reloj atómico, es casi imperceptible esa diferencia temporal, así que tiene que ser un reloj muy preciso, ponen un reloj atómico en un piso, ponen un reloj atómico en el piso de arriba, y como el piso de abajo está más cerca del campo gravitatorio, ahí el tiempo pasa más lento, y uno puede verificar que atrasa una 1000 millonésima de segundo por cada año respecto al reloj que está en el piso de arriba. Esto se debe a que el campo gravitatorio de la Tierra no es muy fuerte, pero es muy apreciable, no es muy apreciable, pero es apreciable experimentalmente. Tanto es así que este experimento se llevó a cabo en la década del 50. Pound y Repka lo hicieron, este es el laboratorio Jefferson del campus de Harvard, y es ahí, en esta torre, donde ellos hicieron un experimento, en el sótano de esta torre y en el altillo de esta torre, y mostraron que el tiempo pasa más lento en el sótano que en el altillo, exactamente como la predicción de la teoría de la relatividad dice. O sea que el tiempo pasa más lento donde el campo gravitatorio es más intenso. Repito, en este caso es unas pocas 1000 millonésimas de segundo por cada año lo que atrasa el reloj del sótano. Pero en el caso de un agujero negro, los gradientes de campo gravitatorio son tan intensos que eso es muy apreciable. Tanto es así que si uno pudiese poner un reloj en la superficie de un agujero negro, el tiempo pasa tan lento que literalmente se detiene. O sea, sobre la superficie de un agujero negro el tiempo no transcurre. Es interesante esto porque, en particular, sabemos que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Así que en el centro de la Vía Láctea podemos decir que en la constelación de Sagitario hay una pequeña región de unos miles de kilómetros, unos millones de kilómetros, en los cuales el tiempo no transcurre. Y esto se observó hace poco, observacionalmente, como digo, en la década del 50 se hizo el experimento en Harvard, pero cerca de un agujero negro se hizo la siguiente observación. Esta es una estrella, esto no es una imagen, es una imagen. Ahora voy a mostrar una imagen de verdad. Pero este es el agujero negro que representa el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y esta es una estrella que lo orbita muy cerca, con una órbita elíptica. Esa estrella se llama S2. Tiene ese nombre, es una estrella de unas decenas, entre 15 y 20 masas solares. Es una estrella que cada 16 años pega la vuelta en torno al agujero negro del centro galáctico. Y en un momento, como es una órbita elíptica, se acerca mucho al agujero negro y luego se aleja. Cuando se acerca, como el campo gravitatorio es más intenso, si este efecto de la relatividad general es cierto, tendría que tener un tinte más rojizo la estrella, porque la luz expresa el paso del tiempo con el color, porque el color es la frecuencia. Entonces tiene una frecuencia más lenta, una frecuencia más baja, un color más rojizo, cuando pasa cerca del astro. Y es un efecto, en 2018, una colaboración que se llama Gravity, que es el acronismo del nombre largo de la colaboración, observó esta estrella, que repito, es muy lento esto porque una vuelta entera la da en 16 años, y en efecto mostró que la estrella presenta un tono más rojizo cuando se acerca mucho al agujero negro. Así que el tiempo pasa más lento cerca del agujero negro. Ahora bien, como decíamos, esto es algo que no es privativo de los agujeros negros, se comprobó en Harvard a escalas terrestres. Ni siquiera la curvatura del espacio es algo privativo de los agujeros negros. Cualquier ente gravitante genera curva al espacio y es eso lo que genera la gravedad. Ahora bien, lo que Schwarzschild se dio cuenta en 1916 es que hay un extremo para esa curvatura. Un astro gravitante curva al espacio de sus inmediaciones, pero llega un momento donde ese astro puede tener un campo gravitatorio tan intenso, pesa tanto,
que literalmente se puede pensar como que recorta el tejido espaciotemporal. Como decía antes, la forma física de pensarlo es como que la luz no puede escapar del intenso campo gravitatorio que hay en su superficie. Otra forma de pensarlo, ya que no pensamos en fuerzas, en relatividad, sino que pensamos en curvatura del espacio, pensamos que la curvatura del espacio se hizo tan intensa cuando un astro se convierte en un agujero negro, que recorta causalmente el espacio en esa región. Nada de lo que está ahí adentro puede generar ninguna influencia en lo que está afuera. Fenomenológicamente está desconectado. Fenomenológicamente es un espacio ausente. Así que, de alguna forma, podemos pensar a los agujeros negros como esa suerte de recorte, como si se desgarrase el espacio-tiempo en su superficie. Y esa superficie, como separa lo que puede influenciarnos que está afuera de lo que no puede influenciarnos de lo que está dentro, se conoce como horizonte de eventos u horizonte de sucesos. Es decir, todo lo que cayó dentro de un agujero negro, en ese recorte del espacio, queda causalmente desconectado del exterior. Ahora bien, ¿existen los agujeros negros? Si existen, ¿dónde están? Ya mencioné que puede haber uno en el centro de nuestra galaxia, lo hay. Y es un agujero negro bastante grande, no de los más grandes que conocemos, pero ciertamente muy grande. Ahora vamos a hablar de sus dimensiones y sus masas. Pero también hay otros agujeros negros que están en otros lados, en otros sitios de la galaxia, que de hecho, como nacen a partir de la muerte de algunas estrellas, desempeñan el rol que desempeñaban las estrellas que les dieron origen. Son extremadamente densas, no emiten luz, pero están ahí orbitando, o hay cosas orbitando en torno a ellos. Si algo entra, no puede salir, pero eso no quiere decir que uno no pueda orbitar en torno a ellos, y están por ahí dando vueltas por ahí. Se cree que hay decenas de miles como mínimo de agujeros negros en nuestra propia galaxia, en nuestra galaxia. Así que hay de hecho muchos más que eso, pero vamos a poner una cota extremadamente baja, ¿no? Hay muchísimos más que eso. Volvamos un poco matemáticos por un segundo, les pido paciencia a los que no son muy hábiles con la matemática todavía, pero luego volvemos a una descripción más cualitativa. ¿Acaso muchos de ustedes recordarán, seguramente los estudiantes más avanzados de la carrera, recordarán que uno representa la geometría del espacio-tiempo? Por ejemplo, cuando uno estudia electrodinámica clásica en la facultad, estudia el campo electromagnético, recordará lo que conoce como la métrica de Minkowski, o el intervalo, o el elemento de línea relativista. Es algo que solemos escribir con una matriz, o que solemos escribir como escribimos aquí abajo. Es el elemento de línea de Minkowski, representa la geometría del espacio, que son estas tres coordenadas, mi coordenada X, mi coordenada Y, mi coordenada Z, y el tiempo, que se mezcla en la teoría de la relatividad con lo demás. Ahora bien, en la carrera de física de grado, a diferencia de posgrado, uno difícilmente estudia la teoría de la relatividad general. Estudia el electromagnetismo, y acaso la teoría de la relatividad especial, donde ya se habla de espacio y tiempo, pero no se habla de gravedad. Es decir, esta métrica, esta matriz, que también se puede escribir de esta forma, este elemento de línea, este intervalo, todos son diferentes sinónimos, expresa la geometría del espacio en ausencia de gravedad. El espacio está plano, nada lo perturba, no hay nada que gravite sobre él, o si lo hace, gravita muy poco. Ahora bien, la geometría se deforma cuando hay gravedad. Como decía antes era el dibujo de cómo se ahondaba el espacio en presencia de la Tierra. Ahora esto matemáticamente se expresa como que esta matriz ya no tiene 1, 1, 1 y menos 1, sino que tiene funciones acá. Funciones que dependen del punto del espacio, y que en diferentes puntos del espacio serán distintas, porque en diferentes puntos del espacio la curvatura podrá ser distinta. Será más intensa cerca de los astros que gravitan en él. Y estas funciones codifican la información física del campo gravitatorio. Por ejemplo, no vamos a hacer acá un curso de teoría de la relatividad general, pero para que tengamos intuición de qué significan, pensemos en la primera, esta función que típicamente es un 1 en ausencia de gravedad, es esta función donde phi es el potencial gravitatorio que uno conoce en la universidad, que uno aprende en la universidad. O sea, A, por ejemplo, explica, y esto expresa lo que decía antes, que el paso del tiempo depende del campo gravitatorio, porque lo que multiplica al tiempo es algo que depende del campo gravitatorio. Cuando el campo gravitatorio es 0, recupero el 1, que siempre considero cuando no hay gravedad, y todo es consistente. Ahora, lo que hizo Schwarzschild entonces fue calcular este campo gravitatorio, calcular cuánto es la función phi, es decir, la función A, cuando el que genera el campo gravitatorio es un astro muy pesado.
Y él encontró un resultado interesante. Voy a saltearme los detalles, pero lo importante es lo siguiente. Podemos decir, él se dio cuenta que el campo gravitatorio generado por un astro redondo, un astro esféricamente simétrico, es, si tiene una masa m y comprimo toda esa masa m en un radio r dado por esta fórmula, que se conoce como radio de Schwarzschild, repito, no necesariamente tiene que ser el caso. Por ejemplo, si yo tuviese la masa del Sol y hago este cálculo, esta es la constante de Newton y la velocidad de la luz al cuadrado, si pongo acá los 10 a la 33 kilogramos que pesa la masa del Sol, esto me da solamente casi 3 kilómetros. Y obviamente el Sol tiene más que 3 kilómetros de radio. Pero sí, la misma cantidad de masa la concentrara en 3 kilómetros de radio, entonces el astro se convertiría en un agujero negro. ¿Se entiende? O sea, esto significa que hay un radio que no tiene por qué ser el caso, pero si se diese que toda esta masa m mayúscula está concentrada dentro de un radio dado por la fórmula de Schwarzschild, entonces el astro se convierte en un agujero negro. Por ejemplo, no hace falta que sea muy masivo. Si de alguna forma yo concentrase toda la masa de la Tierra, del planeta Tierra, toda, absolutamente toda, las montañas de los Andes, mi biblioteca, todo, absolutamente todo, dentro de un radio de 1 centímetro, entonces se convertiría en un agujero negro. Estamos hablando, por supuesto, de astros muy, muy densos, y no es el caso, no hay agujeros negros tan poco masivos. Pero sí es sorprendente, pero sí hay agujeros negros que tienen quizá 3 veces la masa del Sol y tienen toda esa materia concentrada en un radio de 10 kilómetros, que es extremadamente poco. Así que eso es lo que Schwarzschild advirtió en ese momento como posibilidad, y como digo, tuvimos que esperar hasta la década del 30 para que alguien se diera cuenta de, ojo, ese tipo de astros pueden ser originados por procesos astrofísicos. Así que, ¿qué es entonces un agujero negro? Es una región del espacio, perdón, me fui hacia atrás, de manera abrupta. Ahí volvemos. ¿Qué es un agujero negro entonces? Es una región esférica del espacio, con un cierto radio, con una cierta masa m, y toda esa masa está concentrada en esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que si caía dentro de un agujero negro no puedo salir nunca más, porque ni la luz puede hacerlo, pero sí puedo orbitar en torno a él. De hecho, hay un montón de estrellas que orbitan, como mirábamos, por ejemplo, en el centro galáctico hay una estrella que orbita cada 16 años en torno a un agujero negro que tiene una masa de varios millones de masas solares, y no es tragada, solamente que orbita. Claro, alcanza velocidades rapidísimas, por eso puede escapar, pero puede hacerlo. Cerca de los agujeros negros, entonces, se acumulan astros o materia circundante, que puede ser gas, polvo, que gira en torno a él. Ahora pensemos entonces y hablemos de cómo se gestan estos agujeros negros. Los agujeros negros, como mostraba Chandrasekhar, pero basado en el trabajo de mucha otra gente, como Volkov, Oppenheimer y otra gente, Lipschitz, se dieron Eddington también. Chandrasekhar y esta gente se dio cuenta que tras la muerte de unas estrellas, estos astros extremadamente densos pueden formarse. La idea es la siguiente: pensemos en una estrella. Supongamos que tengo una estrella de 3 o 4 o 5 veces la masa del Sol. Las estrellas están haciendo fusión nuclear todo el tiempo, ¿no? Depende en qué etapa de su vida están, pero convierten hidrógeno en helio, y luego van haciendo una suerte de secuencias hasta llegar a hasta el hierro. No pueden, bueno, hay diferentes procesos químicos y sobre todo nucleares que ocurren dentro de una estrella, que hace que luego haya mucha presión nuclear que intenta explotar, y hay una competencia entre la energía, porque ¿qué es una estrella? Es una bola que yo estoy comprimiendo a temperaturas y presiones muy grandes y que hace todo el tiempo fusión nuclear. Eso es como una bomba, y que está comprimida por su propia gravedad. O sea, acá estas flechas significan que hay una competencia entre la presión que intenta explotar y esta gravedad que intenta comprimir a la estrella. La pregunta es, ¿qué gana? Bueno, eso depende de la composición de la estrella, cuánta metalicidad tiene, cuánta masa tiene, en qué momento de su vida se encuentra, y también de cuánta gravedad hace. Hay estrellas que son, las estrellas más frecuentes son enanas rojas, que son menores, tienen menos masa que el Sol. Hay estrellas que son mucho más grandes que el Sol, mucho más pesadas que el Sol. Así que depende de la naturaleza de la estrella, pero en algunos momentos
cierto tipo de estrellas, la minoría, pero muchas de ellas igual, en esta competencia, en este apretar esta bolsa esta bomba atómica en potencia, lo que genera es que se dé una explosión, cuando la gravedad es mucha, gana, y da una explosión que se conoce como supernova. Hay diferentes tipos de supernova, y eso tiene que ver con la composición de la estrella y qué le dio origen al fenómeno, pero luego de esa explosión, mucho de ese material nuclear se esparce y queda una suerte de carozo. Ese detrito que queda sigue colapsando gravitatoriamente. Dependiendo de cuánta masa quedó luego de la explosión, hay que pensar que luego de la explosión la mayoría del combustible nuclear se fue por la explosión, así que ya no puede resistir al colapso gravitatorio. Entonces, si tiene más de 3 veces la masa del Sol, se convierte en un agujero negro. Si tiene menos de eso, se puede convertir en una estrella de neutrones. Pero si tiene más que eso, se puede convertir en un agujero negro. Porque ya no hay un combustible nuclear que permita contrarrestar la fuerza gravitatoria de ese carozo que quedó. Por ejemplo, esta es una foto de una galaxia que se llama M100, que queda a 50 millones de años luz de acá. En 1979 se observó una explosión en esa galaxia de supernova. Es una explosión tan brillante que, de hecho, la observó un maestro de escuela con un telescopio rudimentario. No hacía falta demasiado. No se vio a simple vista, pero casi se vio a simple vista. Entonces, esa explosión se dio origen ahí, y en 2010, o sea, repito, hasta 1979, en 2010 los astrónomos miraron de vuelta a ese lugar y en efecto observaron que hay ahora ahí un astro muy denso. O sea que ahora hay una observación de esta genealogía, la explosión y subsecuente observación de un astro muy denso que quedó en el lugar donde esa explosión tuvo lugar. Así que entendemos ahora que no solamente los agujeros negros son posibles, sino que hay una genealogía que les da origen. Es posible que se den también. Esta es una evidencia entonces de que los agujeros negros existen, pero hay muchas otras. ¿Por qué? Porque la teoría nos predice la hidrodinámica relativista, la astrofísica relativista, la teoría de la relatividad general, todo eso junto, la magnetohidrodinámica, nos muestra, nos hace permitir adelantarnos a qué esperar observar si un astro de estos existe. El astro per se no se ve porque es negro, es infinitamente oscuro. Pero los fenómenos físicos que ocurren en sus inmediaciones son tan extraños que son evidencia indirecta de que ahí pasa algo. Por ejemplo, si un agujero negro existe, él no lo veo, pero se empieza a acumular en torno a él materia en lo que se conoce como un disco de acreción. Y muy cerca de él, la materia se ve tan cerca, tan apelmazada porque es muy denso, que se ioniza y emite luz, se vuelve incandescente, se vuelve muy caliente e incandescente. Y luego hay ciertas inestabilidades que hacen que se generen dos jets que, dependiendo de si hay una precesión o no, suelen ser perpendiculares, pero no necesariamente al disco, y entonces se dan estos jets. Es una figura bastante extraña, así que si nosotros llegásemos a ver en el cielo algo de tal naturaleza, es una evidencia muy fuerte de que hay agujeros negros, y en efecto esto es un dibujo, pero hay fotografías, esto es una fotografía de la galaxia M87, a 53 millones de años luz de acá, en el cual se ve perfectamente el jet, y si uno amplía, ve cosas más interesantes que después voy a contar. O sea que estas predicciones de los jets, de los discos de acreción, de la materia incandescente, y después veremos que aún más que eso, se pueden observar en telescopios. Es más, hay muchas evidencias, por ejemplo, hay otras imágenes donde se ven claramente los jets, y donde se amplía uno ve los discos de acreción. Esta es esta galaxia NGC 4261, ve otras evidencias en diferentes frecuencias de los discos de acreción, de los jets, estos son los jets perpendiculares, uno ve un montón de evidencias de ese tipo, pero una de las más fuertes para mí es una película que corresponde al centro de nuestra galaxia. Este es el centro de nuestra galaxia, que queda en la constelación de Sagitario. Es una película que tarda, así que les pido un poco de paciencia. Perdón. Déjenme volver a la... Y volvemos a donde estábamos. Como vamos a ver, esta película para mí es quizá la más sorprendente. Bueno, no se ve bien la imagen, por alguna forma no carga bien. No sé qué pasa.
Es una pena porque... Un segundo, ¿eh? ¿Están ahí? Sí, aún seguimos aquí, ¿Alguien que profesor. diga algo? No hay problema. Esperamos. Gracias. Disculpe. No, no hay problema. Es que cuando uno se descuelga tiene que habilitar el micrófono de nuevo. El host. Bueno, estábamos aquí, ¿no? ¿Lo ven todo bien? Sí, se ¿Alguien ve queda muy así? bien. Perfecto. Bueno, no sé por qué no me deja compartir esta película. Debe estar demasiado cargada porque recién la probé sin nada y funciona bien. Eh, Así que les debo la película. Es una pena, pero la pueden encontrar por ahí. Eh, si les interesa, después se las paso. Tengo el archivo de la película. Pero lo que uno ve en esa película es que, en efecto, en el centro galáctico, uno puede observar, en el centro de nuestra galaxia, puede observar las estrellas en torno al... eh, ¿están viendo mi presentación o no? No, creo que no compartió su pantalla. Ah, ok. Bueno. Pero pueden ver, en efecto, el orbitar de las estrellas en torno al centro galáctico y ven que es una secuencia de películas a lo largo de 16 años y uno ve a las estrellas que, repito, tienen 10 veces o más, casi 20 veces la masa del Sol, y las ven orbitar en torno a un lugar común en el que no hay nada, y de ahí uno infiere que en el centro de ese orbitar hay un astro que pesa unas 4 millones de veces la masa del Sol y que está en el centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. Ese astro es el centro de la galaxia, se conoce como Sagitario A estrella, se le pone una estrella para referir al astro. Es el centro de nuestra Vía Láctea y es un agujero negro de unas 4,2 millones de masas solares. Pero más sorprendente que eso, y más reciente, esa es una observación que se obtuvo en 2006 más o menos, esa película. Repito, es complicado porque es hacer una película con observaciones fotografías a lo largo de 16 años, había que esperar desde el 92 hasta poco antes del 2006, hasta un poco después del 2006, donde se obtiene toda una órbita de S2 en torno al centro galáctico. Pero en abril del año pasado se dio a conocer una fotografía, en realidad tomada en abril de 2017, que es esta que estoy mostrando, que es el centro de una galaxia que está a 53 millones, es la misma galaxia que mostré antes donde se veía el jet. Ahí adentro aparece como algo muy incandescente, porque la materia está cerca del agujero negro, pero recién el año pasado se dio a conocer la foto de qué pasa si uno hace un zoom
en el centro donde ese agujero negro está, y la fotografía es esta que estoy mostrando. Esta es la única fotografía que se conoce que tenemos de un agujero negro. Es probable que en breve haya otra que sea una fotografía que está en el centro de nuestra galaxia. Pero hasta el día de hoy es la única fotografía tomada de un agujero negro, y como digo, tiene un año. Fue en abril de 2019 que fue revelada. Esto lo que vemos acá es la silueta del agujero negro que está en el centro de la galaxia M87. Este agujero negro, si lo sorprendía que en el centro de nuestra galaxia hubiese un agujero negro con 4 millones de masas solares, tiene una masa de 6.000 millones de masas solares, un poco más incluso, 6,6 mil millones de masas solares. Y ni siquiera es el agujero negro más grande que conocemos, pero es ciertamente uno de los más grandes. O sea, este agujero negro tiene miles de millones de masas solares y el tamaño que tiene igual no es tanto, a escalas cosmológicas, es el tamaño, grosso modo, del sistema solar. Uno puede decir, bueno, es mucho el sistema solar, sí, pero pensá que estamos hablando de una galaxia que está a 53 millones de años luz de nosotros. O sea que, aunque él puede ser un astro bastante grande, la resolución angular para verlo es extremadamente pequeña, porque el tamaño de nuestro sistema solar empalidece al lado de 53 millones de años luz de distancia. Así que, por eso es tan difícil ver estos objetos. No solamente por eso, sino que en el medio pasan muchas cosas, hay que saber en qué frecuencia observarlo, no se lo puedes ver en cualquier frecuencia, es complicado. Pero la complicación principal es la pequeñísima amplitud angular. Para que se den una idea, eso es lo mismo, son unas decenas de microsegundos de arco. Es un ángulo extremadamente pequeño. Para ser más claro, es lo mismo que la misma resolución angular que tratar de ver una manzana en la superficie de la Luna. Yo pongo una manzana en la superficie de la Luna y quiero verla con mi telescopio. Así de difícil es ver este astro. Eso presupone una dificultad por cuestiones de difracción. Uno sabe que la mera naturaleza ondulatoria de la luz hace que ver algo con resolución angular tan pequeño demande un tamaño mínimo de telescopio, porque por mejor telescopio que sea, va a haber una difracción de la que no puedo escapar. Entonces uno calcula la frecuencia en la que lo observa, porque tiene que observar una frecuencia que permita penetrar todo lo que hay entre él y vos, por un lado. Y por otro lado, entonces, ¿cuál es el tamaño del telescopio para ver algo tan pequeño? Entonces uno hace un cálculo muy simple, a primer orden, porque son ángulos tan pequeños que uno puede hacer el cálculo del diámetro del telescopio, es grosso modo la longitud de onda dividido la amplitud angular. La longitud de onda es bastante grande, pero no es tanto, es en radiofrecuencia, se lo observa en unos 200 tantos gigahertz. Así que el resultado es que el tamaño del telescopio tiene que ser exactamente el tamaño del planeta. Esto es ciertamente un problema, uno no tiene telescopios tan grandes, pero lo que hizo la gente del Event Horizon Telescope, una colaboración, un consorcio muy importante de astrónomos trabajando en todo el planeta, está liderado por alguien que se llama Shepard Dolleman, de Harvard y del Smithsonian. Bueno, lo que hicieron es convertir el planeta en un gran telescopio virtual. En lugar de hacer un telescopio tan grande, usaron radiotelescopios distribuidos en diferentes partes del globo, por ejemplo, en Hawái, en el Polo Sur, en Atacama, en México, en California, en Europa, ahora hay uno funcionando en Groenlandia. Usando todos estos telescopios, uno puede transformar el planeta en un telescopio virtual. Igual es complicado, porque requiere muchos problemas de sincronización, la cantidad de datos necesarios para generar esa imagen es enorme, la imagen en sí no, pero los datos generados, estamos hablando de órdenes de magnitud. La otra vez había hecho el cálculo, para que se den una idea, la cantidad de datos equivale a la siguiente. Imagínense todas las películas filmadas en la historia de la humanidad, todas. Bueno, la historia de la humanidad significa desde que existe el cine hasta ahora, pero todas, documentales, películas, todas las películas de Murnau y de Herzog y de Cantinflas, todas, absolutamente todas, las que se les ocurra, todas, las graban en ese disco rígido, todavía les queda el 70% libre. O sea, así de grande es el disco que necesitan para entender la información que requirió formar esta imagen. Es más, cómo enviar esta información es un problema, porque uno no puede mandar semejante información por mail. La única forma de mandarlo, aunque vivamos en el siglo XXI, es con un avión. O sea, son bloques así de memoria en racks enviados, todo esto para formar una sola imagen. Y todos estos telescopios tienen que estar sincronizados, lo cual demanda un montón de relojes atómicos que tienen que estar a muy baja temperatura. Es algo bien complicado desde el punto de vista tecnológico también.
Lo cierto es que transformaron el Event Horizon Telescope, transformó el planeta en un telescopio virtual que permitió lograr la amplitud angular necesaria para ver una imagen de unas decenas de microsegundos de arco y formar entonces la primera fotografía de un agujero negro. Hoy creo que sí, con estos telescopios estamos de acuerdo, ya tenemos películas, imágenes, y del astro, ya no de lo que le pasa alrededor, que era bastante convincente, porque lo que le pasa alrededor era extraño, eran estos jets, la materia en acreción. Ahora tenemos películas y fotografías del mismo astro. Claro, el astro es invisible, pero vemos su silueta recortada en un fondo incandescente, y su silueta tiene el tamaño y la forma que la teoría de Einstein predice. O sea que todo pega perfectamente. Esta es la imagen entonces, la fotografía esta fue el hallazgo científico del año pasado, según la revista Science, y mucho más que eso, ¿no? Fue el Milner Prize, o sea, esto supongo que merece un Nobel en mi opinión, en mi modesta opinión, y ojalá el Event Horizon Telescope lo gane. Pero no es la única observación que tenemos, también tenemos ondas gravitacionales, no solamente lo observable, sino que sabemos que en el cosmos constantemente están chocando. Por ejemplo, hay agujeros negros que orbitan uno en torno al otro, y como la teoría de la relatividad general nos dice que la gravedad es la perturbación del espacio-tiempo mismo, esto genera pequeñas perturbaciones en el espacio-tiempo que se conocen como ondas gravitacionales, que hacen que el astro, o mejor dicho, el par de astros vaya perdiendo energía, y finalmente haga una coalescencia y se transforma en esto, en un solo agujero negro más grande, con superficie más amplia que los dos anteriores, y estas ondas son detectadas por LIGO y Virgo, por los detectores de ondas gravitacionales que funcionan, que arrojan resultados desde 2015, y uno leyendo estas perturbaciones del espacio-tiempo puede inferir por triangulación, porque son dos en Virgo, dos en LIGO y uno en Virgo, hace triangulación y sabe de qué lugar del cielo, a qué distancia y qué tipo de astros colisionaron. Hemos aprendido mucho con LIGO, porque hay muchas cosas que uno no puede ver, como por ejemplo, si un agujero negro choca con una estrella de neutrones, puede ver algo. Si dos estrellas de neutrones chocan, puede ver algo, pero si dos agujeros negros chocan, puede ver muy poca luminosidad propia de la materia que los circunda, pero ninguno de ellos dos emite. Entonces, la única forma de verlo es sentir la perturbación espaciotemporal, sentir las ondas de gravedad. Y hemos aprendido, por ejemplo, con LIGO, que hay agujeros negros más grandes de lo que pensábamos. Sabíamos que podía haber de algunas masas solares y de miles de millones de masas solares o de millones de masas solares, pero era raro creer que hubiese 50 o 60 masas solares por cuestiones que después puedo hablar. Hoy sabemos que hay, y hay bastantes. Hoy sabemos también que hay agujeros negros orbitando en torno a agujeros negros, algo que antes no hubiésemos visto, literalmente, porque no emiten luz, pero emiten ondas gravitacionales. Hemos aprendido mucho de esos, también hemos aprendido que hay más agujeros negros de lo que pensábamos. Así que bueno, sabemos que hay agujeros negros, que hay en nuestra galaxia, que hay de millones de masas solares y también de algunas decenas de masas solares, incluso miles de millones de masas solares, e incluso hay uno, observado en un catálogo, de hecho en México, que se llama TON 618, y TON 618 tiene 60 mil millones de masas solares, o sea, 10 a la 10 masas solares. Sabemos todo eso, pero déjenme hablar ahora de lo que sabemos teóricamente, pero todavía no hemos observado observacionalmente. Todo lo que dije antes lo sabíamos teóricamente y luego lo observamos. ¿Qué nos queda observar, pero que ya sepamos teóricamente, o al menos creamos que vale teóricamente? Y esto es la termodinámica de los agujeros negros. Empecemos con el trabajo de Hawking, que es el pionero en esta área, junto a otro físico mexicano, de hecho que se llama Jacob Berenstein, que falleció. Entonces, Bekenstein y Hawking son quizás los físicos principales en esta área de trabajo, pero hay mucha otra gente que contribuyó a eso y que sigue contribuyendo, y voy a intentar mencionar a los más importantes. Todo empieza con un trabajo de Hawking, de Stephen Hawking, todavía clásico, no habla de termodinámica, pero él advirtió una curiosidad. Él estaba interesado en otra cosa, en ese trabajo estaba interesado en cuánta emisión puede venir, como mucho, del centro galáctico. Era cuánta emisión de energía puede venir. Él se dio cuenta de lo siguiente, piensen en este diagrama que parece un pantalón, piénsenlo como que hacia arriba el eje vertical es el tiempo. Y lo que tengo acá son estos discos en realidad representan dos agujeros negros, las esferas de dos agujeros negros. ¿Bien? Entonces estos agujeros negros están colisionando en el tiempo y eventualmente cuando colisionan, cuando chocan, generan ondas gravitacionales, como dijimos antes. ¿Está bien? Ahora generan ondas gravitacionales y después se transforman en un único agujero negro. Forman uno, y Hawking demostró un teorema, que es, ojo, yo tengo dos masas de agujeros negros,
como la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, si tengo la masa de los dos agujeros negros, sé cuál es la energía del sistema. La suma de este más la energía cinética que tuvieran. Pero la energía cinética no es muy grande comparada con las masas, así que podemos pensar que la energía total del sistema es la masa de ambos astros. Luego chocan y estos emiten ondas gravitacionales. Si emiten ondas gravitacionales se pierde un poco de energía, así que el agujero negro resultante tendrá menos energía que la suma de las dos principales, porque el resto se lo llevó las ondas gravitacionales. Pero lo que Hawking mostró es que si bien eso es cierto, el área, la superficie del agujero negro resultante siempre va a ser mayor o igual que las dos primeras. Es decir, tengo dos agujeros negros que chocan y forman un agujero negro más grande en área. Tendrá menos masa que la suma de las otras dos, pero siempre más área. El área siempre crece. Ese es el teorema que mostró Hawking. Esto es un teorema matemático que solo emplea la validez de las ecuaciones de Einstein y algunas suposiciones muy básicas de las condiciones de energía de la materia, es decir, que la densidad de energía es positiva y cosas muy sencillas, físicamente razonables. O sea que se puede considerar un teorema, está probado. Eso es un teorema, no es una conjetura, no es una especulación, es un teorema. La segunda observación, que en ese momento era una conjetura, pero hay muchos teoremas de esto, es lo que se conoce como la conjetura o el teorema de no pelos. ¿Qué significa? Que cuando uno mira una estrella, uno las dibuja redondas, desde cuando uno es chico, dibuja el sol redondo, pero en el fondo sabe que no son exactamente redondas, que hay fulguraciones, que hay tormentas solares, que hay, incluso algunas no son exactamente esféricas, existen protuberancias. Ahora los agujeros negros no. Los agujeros negros no son una aproximación a algo esférico, son exactamente esféricos. Si rotan pueden estar un poco achatados, pero son exactamente pulidos. Uno no puede tallar sobre su superficie alguna montañita o alguna estructura rara. Son una forma, Wheeler le dio al nombre a esto de teorema de no pelos, es decir, no hay ningún detalle que yo le pueda esculpir en su superficie. Los agujeros negros, si vos me decís qué masa tienen y cuán rápido giran, tienen una forma unívoca. No hay ningún detalle que pueda distinguir a un agujero negro de otro si tienen la misma masa y la misma velocidad de giro. Ningún detalle. Hay una tercera observación, que es una pregunta que Wheeler le hizo a su estudiante de doctorado en ese momento, físico compatriota de ustedes, Jacob Berenstein, que fue, Berenstein estaba en Princeton haciendo su doctorado, y a principios de la década del 70, Wheeler, que era su director, le hizo la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo cierta entropía? En realidad su pregunta era, tengo una taza de té y un vaso de agua, y tiro la taza de té y el vaso de agua al agujero negro. Ahora, eso quiere decir el agujero negro crecerá en masa porque tiene la masa de la taza del té y el vaso de agua. Pero ¿qué pasa si lo hago así? O si hago el mismo proceso, pero primero mezclando el té y el agua y luego los lanzo. La masa será la misma, pero la entropía creció antes. Si yo mezclé el té con el agua, aumentó la entropía porque lo mezclé, se desordenó más, y luego lo tiré. Entonces Wheeler le preguntaba, ¿cómo puede ser que una vez que las cosas caen al agujero negro, ya no haya evidencia de mi crimen, de haber hecho esa mezcla? Grosso modo lo podemos decir de otra manera. Si yo tiro algo a un agujero negro, que tiene una bolsa llena de gas, que tiene una edad de entropía, una vez que cayó el agujero negro desapareció. ¿Dónde fue esa entropía? ¿Dónde fue esa información? De si lo que tiré tenía mucha entropía o poca entropía. ¿Desapareció? No puede ser. Entonces, todas estas suertes de especulaciones, junto a otras que voy a contar en un segundo, llevó a Bekenstein a decir, bueno, el área siempre crece. No hay ninguna forma de más que el área o el tamaño de este agujero negro de codificar algo, porque no hay pelos, no puedo tallar algo en su superficie. Y por otro lado, si los agujeros negros no tuviesen una entropía intrínseca, podría hacer desaparecer la entropía violando el segundo principio de la termodinámica. La conclusión de Bekenstein entonces fue que los agujeros negros tienen una entropía intrínseca y que esa entropía es proporcional al área que tienen, a su superficie. Lo cual es consistente con el teorema de Hawking, porque Hawking mostraba que el área siempre crece, la entropía siempre crece. Entonces, hay un cálculo muy sencillo que hizo Bekenstein, que voy a tratar de reproducir, y que dijo que la entropía tiene que ser proporcional al área del agujero negro, multiplicado por la velocidad de la luz al cubo, dividido 4 veces la constante de Newton por la constante de Planck. Multiplicado por un factor que, como su argumento es muy heurístico, él no podía dar con precisión, así que lo llamó eta, pero tiene que ser un valor de orden 1, ¿está bien?
Hawking fue quien calculó el valor de eta y se dio cuenta que era 1. ¿Ok? Grosso modo. Pero por eso se llama la entropía de Bekenstein-Hawking. Bekenstein fue quien se dio cuenta que los agujeros negros debían tener una entropía intrínseca, y luego fue Hawking quien calculó precisamente ese factor. Pero para dar una idea heurística del cálculo, que no es exactamente el de Bekenstein, pero es una mezcla entre el de Bekenstein y un cálculo mejorado de Susskind, es muy heurístico, pero podemos mostrar rápidamente que la entropía tiene que ser proporcional al área. La idea es la siguiente. Pensemos en un agujero negro. Y pensemos que tiene un dado diámetro, que es 2 veces su radio, no importa el tamaño. Ahora pensemos que yo quiero enviarle información. Entonces supongamos que le tiro un paquete de ondas, una wave function al agujero negro para que se lo trague el agujero negro. La pregunta es, ¿cuál es la mínima información que yo le puedo dar a un agujero negro? Porque ese paquete de ondas que le tiro puede tener un dado lambda, un dado ancho de longitud de onda, o uno más grande. Acá tengo otro paquete de longitud más grande. Si la longitud de onda es más grande, si la longitud, digamos, de Compton es más grande que el agujero negro, lo pasa por arriba y no lo ve, no se lo traga el agujero negro. Pero si es del mismo tamaño o menor, sí, es absorbido este bit de información al agujero negro. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 2 bits lleva menos información? La respuesta es que este es el mínimo, porque si, por ejemplo, si yo le tiro un bit de la longitud de onda a todo el agujero negro, no tengo información de por dónde entró, es como algo que ocurrió en todo el agujero negro a la vez. En cambio, si yo tiro un bit de frecuencia más alta, o sea, longitud de onda más pequeño, tengo, por ejemplo, la información de por dónde entró, tengo más información. Así que el mínimo bit de información que le puedo tirar a un agujero negro es el que tiene una longitud de onda igual a su tamaño, grosso modo. Luego yo sé que la energía de un paquete de ondas está dado por la ecuación de h barra por omega, o h por nu, la fórmula de Einstein. Supongamos que le tiro un fotón. Luego, por unidad de bit, o sea, la mínima longitud de onda posible, la mínima información posible, era el mínimo elemento de información posible, era el que tenía el lambda más grande. Así que está dado por esta fórmula, que es solamente combinar esto con esto. Así que puedo integrar esta fórmula, y como la entropía está dada por la información, o mejor dicho, el aumento de la entropía es la disminución de la información, yo puedo concluir entonces integrando esto simplemente, usando esta fórmula aquí, y usando que la masa, la energía es la masa por la velocidad, ¿qué use acá? Que la energía es la masa por la velocidad de luz al cuadrado, y que la masa es proporcional al radio, que es lo que Joe Archill me había dicho. Usando eso, uno concluye que la entropía es proporcional al área. Y esa es la conclusión a la que llegó de manera genial Bekenstein. Entonces, la entropía es proporcional al área. Esto puede ser un poco sorprendente, pero no contradice ningún problema, nada en la termodinámica. Es sorprendente por lo siguiente. En un gas ideal, la entropía es típicamente un volumen, en un gas muy diluido. Y eso es fácil de entender, porque en un gas ideal, ¿qué significa la entropía? Es el logaritmo del número de configuraciones compatible con lo que yo observo macroscópicamente. ¿Y cómo cuento el número de configuraciones? Bueno, si es un gas muy diluido, pensemos que las configuraciones son spins, que están up o down, adentro de un volumen. Lo que le pasa a un spin que está acá, como el gas está diluido, es totalmente independiente de lo que le pasa al spin que está acá. Así que contar ahí, grosso modo, uno puede rápidamente convencerse de que el número de configuraciones es tal que la entropía, el logaritmo del número de configuraciones, es proporcional a la cantidad de spines y entonces proporcional al volumen. En un agujero negro eso no se da. Lo que ocurre es que la entropía es proporcional al área. No hay ningún problema, solo que dice que sea lo que fuere, que los grados de libertad, cómo se distribuyen en un agujero negro, no están en su volumen, sino en su superficie. Es un sistema que dista mucho de ser un gas diluido, es un sistema cuya entropía es proporcional a su área. Es extraño, pero no choca con ninguna cosa que sepamos de la termodinámica. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo entender un objeto tal del punto de vista de física estadística? O sea, ¿cuál es, entiendo su termodinámica, pero cuál es la descripción microscópica que me permite ver que es así esa termodinámica? En otras palabras, si yo tengo la entropía de una taza de té, yo sé cómo describirla microscópicamente, porque tengo una teoría molecular, que es la teoría molecular que me describe la entropía del agua, o lo que fuere que un té tiene. Ahora bien, en un agujero negro, ¿cuál es esa descripción microscópica? No hay una descripción microscópica de la gravedad. Un agujero negro es solo gravedad, es solo espacio-tiempo. La única descripción microscópica que tenemos es la teoría de cuerdas. Es decir que la gravedad está formada de teoría de cuerdas y quizá con eso hacer el cálculo, tomar el logaritmo del número de configuraciones y en efecto, como mostraron Buffer y Strominger en la década del 90,
la teoría de cuerdas permite predecir que en efecto Bekenstein y Hawking estaban en lo cierto y que la entropía es proporcional al área del agujero negro, incluso con el factor adecuado que Hawking había descubierto. Pero digamos algo más de la termodinámica. Bekenstein nos dice la entropía es proporcional al área. Hawking se da cuenta de lo siguiente, dice, es extraño eso, porque si tiene entropía un cuerpo y tiene energía, y ciertamente la energía tiene porque la energía es la masa del agujero negro por la velocidad de la luz al cuadrado, incluso si está en reposo, al menos tiene esa energía. Como tiene entropía y tiene energía, el primer principio de la termodinámica me dice que tiene que tener temperatura. Pero ¿cómo puede tener temperatura si nada puede escapar de él? Si algo, ¿qué es tener temperatura? ¿Qué es tener temperatura? Algo tiene que ser incandescente, la luz no puede dejarlo. Y Hawking se dio cuenta que dijo lo siguiente, en 1974 dijo, bueno, no es tan así. Desde el punto de vista clásico, la luz no puede dejarlos, porque nada puede escapar más rápido que la luz. Pero puede ocurrir lo siguiente, generan sus inmediaciones un campo gravitatorio muy intenso. Y como el vacío en mecánica cuántica, sabemos, y esto es una cosa que ocurre en todos lados, acá mismo, es un constante fluctuar de partículas y antipartículas. Un constante fluctuar de partículas y antipartículas que se crean pares de fotones y se aniquilan inmediatamente. El vacío en mecánica cuántica no es vacío, sino es un constante chisporrotear de partículas que se crean y se aniquilan constantemente. Ahora bien, en presencia de un agujero negro, ese crearse y aniquilarse se ve entorpecido porque una partícula se puede crear y la antipartícula caiga dentro del agujero negro y la otra, quedando huérfana, sale despedida. Dicho de otra manera, se pueden crear en las inmediaciones de los agujeros negros, debido a la presencia de un campo gravitatorio muy intenso que hay ahí, pares de partículas y antipartículas, la antipartícula cae dentro del agujero negro y la partícula sale despedida. Pensemos en la luz, donde la partícula y la antipartícula son iguales. Entonces, como efecto resultante, no porque algo escape de ahí, sino porque cerca de ellos se genera este fenómeno, como el fenómeno resultante se ve como un astro incandescente que me emite cierta luz. Y puedo pensar ese astro entonces como, ¿cuál sería el astro? ¿A qué temperatura tendría que estar para remediar el mismo fenómeno? ¿Se entiende? Eso explica por qué los agujeros negros tienen temperatura. Debido a este abstruso fenómeno. No debido a que algo escape de ahí, sino a efectos de mecánica cuántica que ocurren en su más íntima cercanía. Hawking calculó con mucha precisión en 1975, unos meses después, esa temperatura y obtuvo este resultado. Es fácil ver que si la entropía es el área, y el área está dado por la masa, es proporcional a la masa al cuadrado, porque el radio es proporcional a la masa, entonces el primer principio de la termodinámica me da este resultado exactamente. Fíjense que este resultado es interesante por muchas razones. Primero, por ejemplo, vemos aquí que aparecen casi todas las constantes fundamentales de la naturaleza que conocemos. Aparece la constante Planck, aparece la velocidad de la luz, aparece la constante Newton. Esto fue tomado por muchos como una suerte de indicio de que si queremos entender una teoría unificada donde todos los fenómenos físicos están vinculados, más vale que estudiemos la termodinámica. Por otro lado, hay un resultado interesante acá, es primero que h barra, la constante de Planck, aparece en el numerador, lo que implica que es un fenómeno cuántico. Si h barra tiende a cero, no hay temperatura del agujero negro. Cosa que ya sabíamos, porque Hawking se dio cuenta que es un fenómeno cuántico el que le da origen a esta temperatura. Y más interesante que todo esto es el hecho de que la masa está en el denominador, y la masa es la energía. Es decir, el valor específico, el calor específico de un agujero negro, que es la derivada de la energía respecto a la temperatura, es negativo. ¿Qué significa? Que el agujero negro tiene temperatura y se va evaporando. Se va evaporando por este proceso extraño de Hawking que ocurre en sus inmediaciones y va perdiendo energía. Pero como el calor específico es negativo, cuando pierde energía se calienta más. Es a diferencia de una taza de té. Una taza de té yo la dejo sobre la mesa y con el tiempo se va radiando energía y se va enfriando. El agujero negro no. Va perdiendo energía y se pone cada vez más caliente. Los agujeros negros más calientes son los más pequeños. Entonces uno puede pensar esto de otros fenómenos, hay otras maneras de pensar esto, se puede pensar como un efecto túnel, no quiero aburrirlos, hay varias maneras de pensarlo con la integral de Feynman, hay muchas formas de recuperar este resultado y siempre da el mismo resultado que Hawking. O sea, la temperatura de un agujero negro está dado por h barra, por la velocidad de la luz al cubo, dividido 8 pi g, donde g es la constante Newton, y la masa del agujero negro. Entonces, Hawking calculó esta forma de radiación y se dio cuenta que el agujero negro emite como si fuera un cuerpo negro, un cuerpo negro de los que uno estudia cuando estudia física moderna, en termodinámica o mecánica cuántica,
con una temperatura dada por esta fórmula de Hawking. Así que Bekenstein nos dice que tiene entropía, Hawking nos dice que tiene temperatura. Ahora, ¿qué temperatura? ¿Por qué no miramos al cielo y buscamos estos astros incandescentes? Bueno, sería fácil. Pensemos, como sabemos de esta fórmula, que los astros más calientes son los que tienen masa más pequeña. Recordemos que los agujeros negros de masa más pequeña tienen que tener al menos 3 veces la masa del Sol, porque solo esa es la masa crítica para formar con una estrella un agujero negro. Esos son los más ligeros, entonces los más calientes. Entonces uno pone ahí las fórmulas y pregunta, ¿cuánto tiene una temperatura de los agujeros negros que tienen masas estelares, los más calientes de todos? La respuesta es 0,1 microkelvin, o sea, extremadamente bajo. Piensen que la temperatura promedio del universo es 2,7 Kelvin, grosso modo. O sea, esto es 0,1 microkelvin. Son muy, muy tenues. Es más, otra forma de pensar lo mismo es una lámpara, una bombilla de luz, ¿de qué watts equivale a un agujero negro estelar? Sería 10 a la menos 28 watts. O sea, imagínense, eso es imperceptible. Por eso esto es sólidamente, es un cálculo teórico muy sólido, muy, muy detallado el que hizo Hawking, y se puede repetir de varias maneras, siempre arrojando el mismo resultado, pero es un fenómeno extremadamente imperceptible con la tecnología que tenemos actual. Pero recordemos la fórmula, lo más importante de la fórmula es que la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Y como la masa es proporcional al radio, es inversamente proporcional al radio. Esto quiere decir que yo tengo un agujero negro de tal radio, digamos, un agujero negro de 3 masas solares tiene 10 kilómetros de radio, empieza a evaporarse, se calienta cada vez más, porque se evapora, va perdiendo el radio, se calienta cada vez más, y en un momento ahora sí, cuando son muy pequeños, sí, son muy calientes. Uno puede calcular, como radia como un cuerpo negro, usa la ley de Stefan-Boltzmann, calcula cuánto radian, cuánto tardan en evaporarse, y piensa, por ejemplo, si un agujero negro tuviese una masa pequeña, como un camión, hay 100 toneladas, ¿cuál sería su temperatura? Dice, bueno, ahí es otra cosa, porque no hay agujeros negros estelares con masa tan pequeña, pero si la masa es muy pequeña, la temperatura es muy grande. Si un agujero negro tuviese la masa de un camión, su temperatura sería más o menos como 5 teratones por segundo, es algo así como 100.000 veces esto. Pero no hay agujeros negros con la masa de un camión. Los agujeros negros, como decía, tienen la masa de algunas masas solares, entonces su temperatura, repito, es 0,1 microkelvin. Los agujeros negros astrofísicos son extremadamente fríos, y como decía antes, 10 a la menos 28 watts emiten, muy, muy poco. Es más, uno puede calcular cuánto tiempo tarda en evaporarse, es un cálculo muy sencillo, se puede hacer con física termodinámica básica, porque como es un cuerpo negro, uno usa la ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la pérdida de energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie, va como la temperatura a la cuarta. Uno hace ese cálculo, integra, y encuentra que un agujero negro tarda, de los que hay por ahí, tarda 10 a las 67 años en evaporarse por completo. Van perdiendo energía, pero es un proceso tenue, persistente, pero muy, muy tenue. Piensen que el universo tiene solamente 10 a la 10 años, o sea que todavía no se extinguió ninguno. Faltan 57 órdenes de magnitud más que la entera historia del cosmos para que se evapore el primero. ¿Ok? Pero esto igual presupone un problema, porque aunque pase en un futuro remoto, pasará. Y hay un problema teórico, conceptual muy grande con que eso pase, con que un agujero negro se evapore, y es el siguiente, lo que se conoce como la paradoja de la pérdida de información. Para entenderlo, pensemos en una estrella que está por colapsar. Esta estrella va a colapsar y formar un agujero negro, y pensemos que hay un estado cuántico, que puede ser muy complicado porque es un objeto macroscópico, pero pensemos que hay un estado cuántico que describe a esta estrella, que lo llamamos phi, no importa, psi, es el estado cuántico que le da origen a la estrella. Por más abstruso que sea, habrá alguno. La estrella entonces colapsa y forma un agujero negro. El agujero negro empieza a irradiar por el efecto de Hawking, y si espero lo suficiente, el agujero negro desapareció por completo. Hay que esperar mucho, pero hay que esperar un tiempo. Ahora bien, como la evaporación es térmica, es decir, irradia como un cuerpo negro, la radiación, el estado cuántico que corresponde a un cuerpo negro irradiando, ya recuerden que no hay agujero negro porque se evaporó por completo, solo queda la radiación que él emitió. El estado cuántico que representa a un estado térmico no es un estado puro, es un estado mixto, no hay un ket que lo describa, hay una matriz de densidad que lo describe, por supuesto, pero no es un estado puro. Entonces, había empezado con un estado puro que describía una estrella, y terminé con un estado mixto que describe solamente radiación, no hay nada más en el universo. Entonces, empecé con un estado puro y terminé con un estado mixto.
Esto es algo que la mecánica cuántica no me permite hacer. El principio de unitariedad de la mecánica cuántica me dice que la información, en este sentido, se preserva. Que no puedo partir de un estado que tenga entropía de von Neumann 0, es decir, un estado puro, y terminar en un estado térmico, un estado mixto con entropía de von Neumann distinta de 0. No puedo hacer eso. Va en contra de la evolución hamiltoniana, en contra del principio de unitariedad, que está en las bases de la mecánica cuántica. O sea, la evaporación de los agujeros negros contradice el principio de unitariedad de la mecánica cuántica. ¿Qué está mal? ¿Que el proceso de evaporación sea el que acabamos de escribir o que la mecánica cuántica esté mal? Desde la década del 70 en adelante hubo mucho debate entre saber dónde estaba el error. Hoy queda claro que la mecánica cuántica está bien y que algo falla en el argumento de Hawking. El argumento de Hawking es una buena aproximación de lo que ocurre, pero la radiación del agujero negro no es totalmente térmica. Un poco de información se tiene que ir. No es cierto que emita exactamente como un cuerpo negro. De alguna forma tiene que restituir al exterior la información que quedó atrapado. Una forma de contar la paradoja de información, la forma correcta es la que acabo de contar. Una forma de decir mal y pronto eso es decir, que un agujero negro cuando yo lo formé, no importa cómo lo formé, si tirando un libro ahí, si tirando el ser y la nada, o un elefante, o una bicicleta, o un reloj, no importa. Una vez que lo tiré, formó un agujero negro de tal masa. Luego, la radiación, si es cierto lo que decía Hawking, y esta radiación es totalmente térmica, que equivale a decir, no lleva ninguna información, entonces se perdió la información, En mecánica cuántica eso equivale a decir, la evolución en el tiempo fue no hamiltoniana, fue no unitaria. Eso es un problema. Así que de alguna forma lo que todo el mundo cree es que en realidad esta radiación no es totalmente térmica. Y ese es un tema, déjenme saltear algunas cosas, ese es un tema de mucho debate hoy en día. Voy a saltear estas cosas, después si quieren hablamos de las diferentes alternativas que hubo para explicarlo, pero déjenme terminar con lo que se está estudiando ahora, porque si no me voy de tiempo, y es este gráfico. Este gráfico, este es el tiempo, y esta es la radiación, la entropía de la radiación, no la entropía del agujero negro, sino la entropía de la radiación que el agujero negro emite. El agujero negro emite radiación, y es una radiación, una entropía que lo colectarán gente que la mide desde infinito, muy lejos. Entonces, según el cálculo de Hawking, acá hay dos curvas, una que se llama la curva de Hawking y otra que se llama la curva de Page. Lo que predecía Hawking es lo siguiente. Al principio no hay radiación, el agujero negro recién se forma. Y empieza a irradiar de a poco, empieza a emitir radiación. Entonces empieza a subir es radiación térmica, así que según Hawking hay cada vez más radiación porque hay más entropía porque la radiación es térmica, los estados térmicos llevan entropía, entonces cada vez hay más radiación, porque el agujero negro sigue emitiendo, y termina subiendo. En un momento el agujero negro se evapora por completo, y lo único que queda en el universo es radiación con una dada temperatura, con una dada entropía. Eso es una forma, si uno mira esta curva, es una forma análoga a describir la paradoja que planteé antes. El hecho de que haya empezado sin entropía y haya terminado con entropía, significa que al principio tiene un estado puro y al final tiene un estado mixto. Eso la mecánica cuántica me lo prohíbe. Pero Hawking dice, bueno, pero yo hago el cálculo y lo que me da la radiación es que es térmica. Entonces, Page, unas décadas después, en los 90, si no me equivoco, o a fines de los 80, dijo, no, lo que debe estar pasando es que el cálculo de Hawking es bueno hasta una dada aproximación, pero a un dado tiempo, que la gente llama el tiempo de Page, que grosso modo es cuando el agujero negro ya irradió en forma de radiación la mitad de su entropía, algo que todavía no entiendo qué, va a revertir la curva y la radiación va a dejar de ser térmica, como Hawking decía, va a empezar a mostrar la información que alguna vez dio origen al agujero negro, y la radiación, la entropía de la radiación va a empezar a bajar en tiempos enormes. Este tiempo es mayor que cualquier tiempo de recurrencia de cualquier problema físico que a ustedes se les ocurra. Va a empezar a bajar y luego llegar a cero. Ahora, Page dijo, esto debe ser lo que ocurre, pero no sé por qué. ¿Qué es lo que va a hacer que esto ocurra? No sé dónde está mal el cálculo de Hawking. Bueno, resulta que en el año pasado, en 2019, muchos físicos, entre ellos Juan Maldacena, pero muchos otros físicos, Anedi, muchos otros físicos, Pennington, han contribuido a entender un poco cómo calcular esta curva. Y en efecto mostraron que Page parecía tener razón, que si uno hace un cálculo detallado, que involucra cuestiones técnicas como
la descripción holográfica de la, de la entropía del entrelazamiento de la radiación saliente, uno puede mostrar con una suerte de prescripciones que tienen que ver, que es un cálculo bastante bonito, porque tiene que ver con cómo maximizar, bueno, minimizar y maximizar, depende de la dirección en la que me muevo, una superficie que entra dentro del agujero negro. Hay un cálculo técnico muy bonito. Uno puede mostrar que, en efecto, Hawking fallaba en algo en su cálculo, y describe muy bien lo que le ocurre, el cálculo de Hawking describe muy bien lo que ocurre al principio de un agujero negro joven, pero no para un agujero negro que tenga un tiempo lo suficientemente largo, porque en ese momento uno puede ver que la entropía de la radiación comienza a bajar, y en efecto uno recupera la información que alguna vez dio origen al agujero negro. Tengo mucho más para contar, pero tampoco los quiero aburrir porque creo que ya es un poco tarde, así que voy a cortar acá, y en todo caso usamos el tiempo de las preguntas para seguir hablando. Así que, bueno, gracias. Agradecemos al doctor por por la presentación. Fue bastante interesante. Hay varias preguntas. Espero, no sé qué tanto tenga usted, doctor, Tengo tiempo, para... tengo tiempo. Ok, Estoy en cuarentena hace 102 días. entonces trataré de leer la mayoría, porque sí son varias. Ok. Ok. Ok, bueno, Diego Rodrigo Uribe nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Si el tiempo no transcurre en la superficie, me imagino que se refiere a agujeros negros, entonces, ¿cómo podría Sí. entenderse la entropía sobre esta? Bueno, muy buena pregunta. Es más, voy a doblar la apuesta. Voy a mostrar no solamente que no hay ninguna contradicción entre las dos cosas, sino que justamente, debido a que el tiempo no transcurre, es natural esperar que haya una entropía proporcional al área. No solamente una entropía, sino proporcional al área. El hecho de que el tiempo no transcurre se puede pensar así. Miren, supongamos que yo soy un astronauta y lanzo un reloj hacia el agujero negro. Yo me quedo orbitando el agujero negro y un reloj que se acerca. Voy a ver que, como por el argumento este de la relatividad general dice que el campo pasa más lento donde el campo gravitatorio es más fuerte, el reloj que va cayendo respecto al mío que me quedé en la nave va atrasando, va atrasando, va atrasando, va atrasando. Es más, el hecho de que el tiempo no transcurre en la superficie se puede mostrar que es análogo, pero es creo intuitivo pensarlo, de que el reloj que va cayendo al agujero negro, respecto a mí, que soy el observador de la nave, asintóticamente se acerca, pero nunca llega a acercarse, es asintótico. Puedo esperar mucho, cada vez está más cerca, pero nunca llega a alcanzar la superficie del agujero negro. Porque el tiempo se va deteniendo, para mí, para el observador externo, a medida que el agujero negro va entrando, el reloj va entrando al agujero negro. Y veo que se va haciendo cada vez más lento su pasar del tiempo, y cada vez está más cerca, pero nunca llega a entrar del todo. Entonces, imaginemos ahora qué sería la entropía de un agujero negro. Supongamos que yo formé un agujero negro, tengo un agujero negro y quiero aumentar su entropía. Entonces, para aumentar su entropía le empiezo a tirar cosas desordenadas. Bueno, cuando empiezo a tirar cosas, esas cosas van, a medida que van acercándose al agujero negro, lo van envolviendo y van como acumulándose en su superficie. Respecto a un observador externo, yo veo que esas cosas nunca terminan de caer, están cada vez más cerca y se van como acumulando en su superficie. Lo que quiere decir esto, yo puedo esperar muchísimo más, muchísimo tiempo más, y cada vez están más cerca, pero van acumulándose, como congelándose a medida que se acercan. Entonces, esto significa que toda la información, que en el fondo esa es la entropía, porque son los grados de libertad de las configuraciones que tiene el agujero negro, van como dibujándose sobre su superficie. No porque se dibujen, sino porque cada vez están más cerca, y van como acumulándose en su superficie. Toda la historia de lo que yo le hice a un agujero negro para aumentar su entropía va como acumulándose y quedando grabada cerca de su superficie, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Entonces, en el fondo, es natural incluso que la entropía del agujero negro esté dado por su superficie, sea proporcional a su superficie, no a su volumen, porque eso sería un problema, porque para depender de lo que está dentro tuvo que haber entrado algo, y yo no puedo con un fenómeno físico respecto a un observador externo hacer entrar algo porque, con un fenómeno a tiempo finito. Porque una vez que tiro algo, eso cada vez paulatinamente se acerca, pero nunca termina de entrar. Para mí, que soy un observador externo. Distinto es para el observador que cae. El observador que cae sí entró. Esto puede ser escurridizo, pero es así. La teoría de la relatividad general hace relativo también
que haya eventos que ocurren para un observador y no para otros. Para el observador externo las cosas nunca entraron. La entropía fue aumentando, pero porque las cosas se acumularon en su superficie. ¿Está bien? No sé si responde a la pregunta. Ok, gracias, gracias. Es una respuesta bastante detallada. Tenemos otra pregunta. No sé la persona porque no pone su nombre completo, pero dice que ha escuchado hablar de agujeros negros primogéneos, los que se forman en la misma expansión previa al Big Bang. Si nos Estamos podría hablando de agujeros explicar. negros y alguien puso porno, ¿no? Bastante consistente ahora lo pienso. Sí. Eh, él Digo, por menciona. si alguien quiere hacer una competencia en cuanto a comentarios controversiales, le compito mis comentarios contra su porno. Digamos. Bueno, vamos a la pregunta. Hola. No se escucha. Hola. Ok, algo pasó en el... Esperamos un segundo. O en el medio puedo contestar las preguntas que lea yo en el chat también. Esa es otra posibilidad. Ah, ok. Bueno, ya estoy. Permítame, ahorita voy a continuar leyendo las preguntas. Disculpe el ruido. No hay problema. Bueno, nos quedamos en las preguntas acerca de agujeros primogénitos. Primordiales. Agujeros negros primordiales. Hay una pregunta de parte de Eduardo Lascano que nos dice, ¿qué tanto cambia el comportamiento del jet en un agujero negro normal o común en comparación del jet de un agujero negro? Bueno, a ver, digamos, vamos a separar los agujeros negros. Vamos a separar dos tipos de agujeros negros. Uno son los agujeros negros astrofísicos y otros son los agujeros negros primordiales, ¿ok? Porque alguien mencionó los primordiales. Voy a hablar de los primordiales después, pues son otra cosa. Los agujeros negros astrofísicos, a su vez, hay de dos tipos. De los que están cumpliendo el lugar que puede ocupar una galaxia, una estrella, es decir, tienen 5 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, 20 o 50 veces la masa del Sol, y son como estrellas, están por ahí, dando vueltas por ahí. Algunos de ellos, o creo que todos, fueron una estrella alguna vez. Y, en efecto, estos pueden estar solos, depende de cuál es el ámbito en el que se mueven, o pueden estar cerca de materia. Si están cerca de materia, si están solos, quedan solos, no los veo nunca. Ahora, si están cerca de materia, empiezan a atraer materia, generan un torbellino en torno a ellos, que se llama disco de acreción, generan unas inestabilidades y emite un jet. O también puede ser que ese disco ya estaba en el momento de ser formado. La estrella que le dio origen ya tenía un jet, un disco de acreción, y puede pasar. Entonces, no un jet, pero un disco de acreción, y el agujero negro lo hereda. Más allá de que en el medio una explosión de supernova, que probablemente voló el disco de acreción, hay un montón de dinámicas complicadas, pero pueden tenerlo. Bueno, esos jets son típicamente perpendiculares. Hay casos donde no, donde el objeto puede hacer cierta precesión y el jet en realidad hace una precesión y no es exactamente perpendicular al disco de acreción, pero grosso modo es perpendicular al disco de acreción. Ahora, después están los otros agujeros negros, todavía astrofísicos, que están en los centros de galaxias. Esos pueden medir 1 millón de masas solares, 1000 millones de masas solares, o incluso 10.000 millones de masas solares. Esos también, algunos de ellos, tienen un disco de acreción. Por ejemplo, del centro de nuestra galaxia, parece que en el pasado tuvo uno bastante más activo. Ahora no lo tiene. Depende, ¿por qué? Porque depende de qué le pasa alrededor, no solamente de cómo es el agujero negro, sino de cuánta materia tiene alrededor. Si no tiene materia alrededor, no va a haber acreción, no va a haber inestabilidades magnetohidrodinámicas y no va a haber jets. Pero si los hay, si la hay, sí, se genera un disco de acreción y jets. Ahora, son parecidos, lo que pasa es que los órdenes de magnitud de los fenómenos son totalmente distintos. Por ejemplo, M87, la fotografía del agujero negro que se observó es la de M87, el centro galáctico. M87 genera un jet que es tan grande que tiene la distancia de varias veces la Vía Láctea, el mismo jet.
Eso es el jet de un agujero negro en el centro de una galaxia enorme. En el centro de la Vía Láctea, nuestro agujero negro tiene un poco de actividad cada tanto, pero no tiene un jet muy energético que uno vea, no tiene un jet. Así que eso depende no del agujero negro, sino de lo que le pasa alrededor también. Ahora, los agujeros negros, que son más pequeños, que tienen las masas de estrellas, bueno, tienen su jet o no, pero será también más pequeño, porque la materia que increta en torno a él será más pequeño. La radiación es distinta, la energía es distinta, y la frecuencia en la que emiten es distinta. Por ejemplo, los agujeros negros, hay electrones, se aceleran, la aceleración genera, entonces puede haber emisiones de rayos gamma que vengan del jet, no que el jet sea una emisión de rayos gamma, sino rayos gamma que vengan de la emisión del jet por la aceleración de cargas ahí. Hay un montón de física interesante que pasa ahí, pero el fenómeno no es tan distinto, solo que los órdenes de magnitud son distintos. Dicho esto, todos los agujeros negros, o de masas estelares o de supermasivos en el centro de las galaxias. Ahora, un capítulo aparte es la hipotética existencia de agujeros negros primordiales. La palabra primordial significa que existen desde el origen del universo, y no que fueron gestados a partir de estrellas. Las estrellas empiezan en el universo recién cuando el universo tenía 700, 800 millones de años. De los 13.700 millones de años del universo, hubo una gran etapa, casi 1.000 millones de años, que el universo fue oscuro, no había materia. Ahora, eso sí, entonces no se pudo dar origen a agujeros negros estelares, pero sí pudo haberse dado la aparición de agujeros negros desde el comienzo del universo. En este caso, las masas pueden ser más pequeñas. No mucho más pequeñas, porque si fuesen más pequeñas serían más calientes, porque recuerden que la temperatura es inversamente proporcional a la masa, y entonces ya se hubiesen evaporado por efecto Hawking. Y tampoco muy grandes o muy abundantes, porque si no, veríamos efectos de microlensing gravitatorio, distorsiones ópticas, que no vemos en gran abundancia. Así que hay unas cotas superiores e inferiores, una ventana de valores en los cuales, en cuanto a densidad y masa, de los agujeros negros primordiales. No sabemos si existen, pero podría haber agujeros negros que no se formaron a partir de estrellas, sino a partir de comienzo del universo. Ahora, comentario al margen. Una reciente suposición, quizás sepan, bueno, después hablamos de esto si a alguien le interesa, pero hay gente que especula, es muy tirado de los pelos, pero no es descabellado del todo, creer que en nuestro sistema solar puede incluso haber un agujero negro primordial, que perturba las órbitas de objetos transnewtonianos, a varios centenares de unidades astronómicas, mucho más allá, cerca del cinturón de Kuiper. Hay una idea de que hay un objeto que puede medir la masa, que puede tener 5 veces la masa de la Tierra, lo cual para un agujero negro sería tener más o menos 5 centímetros de diámetro, de radio. Hay especulaciones sobre eso, pero nadie sabe si existen los agujeros negros primordiales. Bueno, no sé si esto contestó algo. Creo que sí. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿cómo se dan los agujeros negros supermasivos? ¿Existen estrellas tan grandes que den como resultado de su colapso agujeros negros de su tamaño? Una excelente pregunta. A los agujeros que están en las galaxias. Muy buena pregunta. No, lo que creemos hoy en día es que los agujeros negros supermasivos se forman por acreción de otros agujeros negros. Se van formando, los agujeros negros, no hay estrellas tan grandes, ciertamente. No hay estrellas que pesen miles de masas solares y mucho menos miles de millones de masas solares. Las estrellas van formando agujeros negros, creemos, esos agujeros negros se van sumando entre sí, van acretando materia al principio del universo, van juntando materia y paulatinamente terminan acretando materia, formando agujeros negros supermasivos. Eso es compatible con los modelos que tenemos, pero estamos muy cerca de que deje de serlo. ¿Por qué? Porque se han observado agujeros negros extremadamente lejos. Extremadamente lejos. Extremadamente lejos significa extremadamente lejos en el tiempo, porque la luz tardó muchísimo en alcanzarnos, quiere decir que la imagen que nos alcanza